Buenas tardes. El presente video lleva como título las cuentas de participación del equipo conformado por Víctor Herrera, Reni Vélez, Viviana Álvarez y mi persona, Saidi Mejías. Como actividad evaluativa de la asignatura Derecho Mercantil 1, bajo la responsabilidad del profesor, el doctor especialista Hecdiel Castellano. El contrato de cuentas en participación tuvo su origen en el antiguo Imperio Romano, en donde la actividad mercantil no era bien apreciada para ser desarrollada por las clases altas, por lo cual las personas más pudientes recurrieron a un tipo de negocios que estuviera representado ante el público por una persona que no estuviera afectada por los perjuicios sociales y de esta manera no desaprovechar las generosas ganancias que ofrecía esta actividad comercial desde siempre. La definición de cuentas de participación desde el punto de vista legal, nuestro Código de Comercio en su artículo 359 señala textualmente que la asociación en participación es aquella que un comerciante o una compañía mercantil dan a una o más personas participación en las utilidades o pérdida de una o más operaciones o de todas las de su comercio. Es decir, este artículo hace referencia a que es un contrato mediante el cual una o más personas, ya sean naturales o jurídicas, adquieren o se le da participación en las ganancias y pérdidas netas no brutas. Cuando hablamos de netas, por ejemplo, es la resta de los ingresos totales menos todo el conjunto de gastos que se hace en la empresa, como los impuestos, los gastos generales, todo lo que haya incurrido la empresa en las ganancias brutas, que es la resta de la venta total menos el costo. Desde el punto de vista doctrinal, señala el autor Gavino Pinzón que las cuentas de participación las considera que es un contrato por medio del cual una o dos más personas hacen aportes destinados a uno o varios negocios adelantados o por uno de ellos en su propio nombre y bajo su responsabilidad exclusiva, con la obligación de rendir cuentas a los demás copartícipes y de repartir con todos ellos las utilidades obtenidas en la forma pactada o convenida en el contrato. Muy específicamente, el autor señala que para él las cuentas de participación es cuando una persona en calidad de comerciante hace un aporte dinerario o de otros bienes de contenido patrimonial o apreciable en él que son útiles para el desarrollo del negocio contratado. Es importante resaltar que esto lo hacen voluntariamente para participar en las ganancias y pérdidas netas. Seguidamente tenemos las características de las cuentas de participación. Tienen unas características muy específicas como
como es un contrato bilateral, porque las partes contratantes se obligan recíprocamente. Es oneroso porque tienen un objeto útil de ambos contratantes, es consensual porque ha sido decidido y adoptado por consenso, acuerdo entre las partes. También dentro de sus características resaltantes están que es un contrato que carece de personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque no tiene nombre, objeto y patrimonio social, así como domicilio. Es plurilateral porque es celebrado entre 2 o más personas. También dentro de sus características está el objeto, la forma y el interés. Por otra parte, tenemos los derechos de los participantes del contrato de cuentas de participación. Sobre los derechos de los participantes, el artículo 361 del Código Civil señala que sus derechos están limitados a obtener cuentas de los fondos que han aportado y las pérdidas o ganancias habidas, pero tendrán que estipular en sus relaciones con los socios que éstos le retribuyan las cosas aportadas por ellos y en su defecto le indemnicen daños y perjuicios. Ante nada, pues es importante aclarar que los participantes son dos, uno activo llamado también gestor partícipe o partícipe inactivo o asociado. El partícipe gestor es importante aclarar que es la persona que conoce, que concede, es decir, es el asociado a una participación en el resultado o en las utilidades. El partícipe inactivo u oculto es la persona que aporta el dinero o los bienes. Es quien aporta el dinero, bienes o servicios al asociante a cambio de participar en utilidades o pérdidas del negocio mercantil objeto de la asociación. ¿Cuáles son los derechos de los partícipes activos? Que también se le puede llamar gestor o asociado. Entre sus derechos está únicamente participar en los resultados netos positivos o negativos. ¿Cuáles son los derechos del partícipe inactivo o asociado? Entre ellos tenemos que tendrá el derecho de revisar todos los documentos de la participación y que el gestor le rinda cuenta de su gestión. En segundo lugar, participar en los resultados netos positivos o negativos. Obtener una cuenta de los fondos aportados y de las pérdidas o ganancias netas. También puede obtener información respecto del desarrollo del negocio y la restitución de las aportaciones, cosas efectuadas cuando estas sean bienes materiales y no se haya pactado que se entreguen en propiedad, cosas aportadas e indemnizadas de los daños y perjuicios ocasionados. Y finalmente, pues podremos decir que estas cuentas de participación se han convertido en una valiosa herramienta para desarrollar determinadas actividades con una mayor facilidad, sin tener que someterse a la complejidad de formar cualquier tipo de sociedad, ya que esta reviste una figura más simple, menos formal, en donde cada partícipe debe mostrar los resultados de las utilidades obtenidas en la ejecución del contrato. Gracias.